Hermanos, buenos días. Yo le voy a invitar que abra su Biblia en esta mañana y vamos a leer en el libro de Mateo, el capítulo 16. Mateo capítulo 16, desde el versículo 5 hasta el versículo 12. Mateo capítulo 16, versículo 5 hasta el versículo 12. Dice de esta manera: la levadura de los fariseos. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús le dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Y ni de los 7,000 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardase de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana por tu palabra. Presentamos este tiempo, Señor, de estudio bíblico delante tuyo. Y yo te pido, Señor, que tu gracia sea sobre nosotros, que tu Espíritu glorioso que inspiró esta preciosa palabra abra los ojos de nuestro entendimiento en esta mañana, Señor, para que nosotros podamos comprender, entender, Señor, para que no solamente haya comprensión en nosotros, Señor, sino que haya actitud aplicativa, Señor, frente a lo que aprendemos de tu palabra. Hoy te entregamos este tiempo, te entregamos este momento, y que sea tu misericordia, Señor, esta mañana con nosotros. Mientras estudiaba este pasaje, encontré una historia que quizá alguno de ustedes ha escuchado y sucedió en un hogar cristiano, en un hogar de una familia presbiteriana, y los que conocen de la doctrina de los presbiterianos sabrán que es una sana doctrina, que tienen los principios de la palabra bien afirmados. Y por allá en el año de 1852, una familia presbiteriana en los Estados Unidos tuvo un hijo, y este hombre se llamó Charles Taze Russell. Y este niño empezó a crecer en este hogar cristiano. Cuando llegó a la adolescencia, empezó a sentir una atracción especial por la Biblia. Sin embargo, aunque sus padres pertenecían a una iglesia de la sana doctrina, no tenían las herramientas suficientes que quizá pueda tener un padre hoy para enseñar a sus hijos la doctrina de la forma correcta. Así que en ese proceso, o en esa necesidad de aprender la Biblia, este joven se encontró con un pastor adventista y terminó convirtiéndose al adventismo. Dejó de ser presbiteriano de la sana doctrina para ahora ser adventista y tener muchos errores en su doctrina. Siguió creciendo en esa doctrina adventista, y en el año de 1852 creó un grupo de estudio bíblico, y el fin de esos estudios era tratar de entender la segunda venida de Cristo. En esa necesidad de aprender eso, empezó a incluir en su doctrina otras falsas doctrinas, a tal punto que llegó a profetizar que en el año de 1914 Cristo iba a venir a la tierra. Los que conocen un poquito de historia saben que entre 1914 y 1917 sucedió la Primera Guerra Mundial. Así que llegó el año de 1914, pasó el año y nada sucedió. Cristo no vino.
En vista de su craso error, entonces inventó que la venida de Cristo se había dado de una forma espiritual para atar a Satanás y mandarlo a otro lugar a hacer el mal. Y a pesar de todos estos errores teológicos, siguió teniendo adeptos y siguió creciendo su doctrina y sus seguidores. Mucho más adelante, fundó una revista que yo sé que muchos de ustedes la han tenido en sus manos, que se llama la revista Atalaya. Y hasta la fecha de hoy existe una doctrina falsa que se llaman los testigos de Jehová, que usted sin duda conoce. Y esa fue la forma como nacieron los testigos de Jehová. Si usted nota la historia, se dará cuenta que nació en la cuna de la doctrina verdadera, en la cuna de un hogar cristiano. Yo quiero hablarles hoy acerca del error. Jesús, en este pasaje, tiene una discusión, un diálogo con los apóstoles acerca de los errores que pueden surgir de la alteración a la buena teología. No le voy a hablar de las falsas doctrinas y eso porque, bueno, ya tenemos un profundo estudio acerca de ese tema. Y todo sucedió justo después de que Jesús hace un milagro poderoso, que es multiplicar panes y peces para 4,000 personas. Y luego de allí se fueron, después de haber visto ese milagro se fueron, y Jesús quiso enseñarle a los apóstoles que tuvieran cuidado de los errores doctrinales que estaban en ese momento enseñando los fariseos y los saduceos. Y en el libro de Marcos, creo que habla de la doctrina de Herodes. Todo el ambiente religioso que se estaba dando en ese momento en el que Jesús estaba predicando el evangelio era de error. Y los discípulos estaban en una situación cotidiana. Ellos habían nacido conociendo a los fariseos, habían nacido yendo a la sinagoga, habían nacido escuchando los principios que ellos enseñaban. Y ahora Jesús, que habla de la salvación, les está diciendo que tengan cuidado de la doctrina de los fariseos. Sin embargo, Jesús usa una figura literaria acá, que más adelante vamos a ver un poquito de eso. Y los apóstoles no entendieron qué era la levadura de los fariseos. Los comentaristas de la Biblia coinciden en resumir que cuando Jesús habla de la levadura, habla de las influencias paganas introducidas en la iglesia. Y entonces, si usted se detiene un poquito a mirar el funcionamiento de las iglesias, muchas iglesias han incluido dentro de su liturgia situaciones y acciones que no son correctas, que son paganas, que no tienen una sustentación bíblica. Y pensemos, por ejemplo, en la música cristiana. Se da mucho. Hoy en día hay un movimiento musical, espiritual en los ministerios de alabanza que nace con Marco Barrientos y Marcos Brunet, y es el cántico profético. Eso es muy amigo de la doctrina falsa de lo apostólico y lo profético. Personalmente a mí me parece hartísimo de pronto ir a un concierto de ellos y terminan la canción y empiezan a hacer unas canciones, unas oraciones cantadas por 10 y 15 minutos, y usted puede encontrarlo en internet, allá en los conciertos, en los álbumes. Y entonces yo pienso, y uno que es músico puede seguir esa música y de pronto interpretar esa música y ponerle melodía a mi oración, pero el que no es músico, ¿cómo lo hace? ¿Cierto? Y eso se ha convertido en una situación común en las iglesias, en los ministerios de alabanza, en la interpretación de la Biblia. Esta semana hablaba con mi esposa sobre una amiga que ella tiene en otra iglesia, y la forma como interpretan la Biblia es demasiado básica, demasiado ignorante. Y entonces
mi esposa le dice a su amiga, pero ¿usted por qué hace esto? ¿Usted por qué hace aquello? Si es que la Biblia es clara en lo que dice. No, porque el pastor me enseñó, porque un hermano dice que es así, pero no hay fundamento bíblico en ello. Y entonces nacen las doctrinas de error. Con relación a esa forma como nacen las doctrinas de error, Jesús en este pasaje enseña algunas cosas. Y lo primero es que hace una advertencia. Está en el versículo 5, en el versículo 6. Dice, y Jesús les dijo, mirad, y detengámonos ahí, si tiene con qué hacerlo, subraye esa palabra mirad. Mirad se traduce del griego beplo, que significa tener una vista primaria, pero luego ver y observar a profundidad. Es decir, detenerse un momento en la vida y a analizar profundamente X o Y situación. En el caso de la doctrina, pues lo que me están enseñando. Y yo les hago esta pregunta: ¿cuántos de ustedes esta mañana van a salir de esta reunión, de este culto, y van a llegar a su casa y van a decir, voy a estudiar ese pasaje de Mateo capítulo 16, a ver si lo que Juan David nos predicó es verdad? ¿Cuántos lo van a hacer? Bueno, si usted lo hace, a mí no me ofende, a mí, por el contrario, me agrada, porque usted podrá encontrar, pues, lo que la Biblia dice y que nos esforzamos por predicar la verdad. Eso lo hacía una iglesia en el tiempo de los Hechos, los hermanos de Berea. No comían entero, no creían a todo lo que les predicaban, sino que ellos mismos se esforzaban en entender la doctrina. Eso es mirar, es detenerse, dedicar tiempo, tener dedicación en encontrar si de lo que yo me estoy alimentando es verdadero. Y luego le dice Jesús a los discípulos, guardaos. Después de que les dice, deténgase y analice muy bien, ahora guárdese. Y increíblemente la traducción de la palabra en el griego es la misma. Pero la definición en este caso dice, se aplica a la visión mental como una advertencia contra el error. Bueno, el error doctrinal, el error de las falsas doctrinas actúa en la razón del ser humano, en la mente. Guardados, entonces, en este sentido, es tener la capacidad de razonar frente a la situación y determinar qué tan falso o qué tan verdadero es lo que me están enseñando acerca de la palabra de Dios. Y mire que las personas con las que iba Jesús no eran teólogos, no eran fariseos, no eran estudiantes profundos de la ley. Eran gente del común, eran pescadores, ¿cierto? De pronto el más conocedor de la academia era quizá Felipe o quizá Mateo, ¿cierto? Pero los demás eran gente común y corriente. Y Jesús le está haciendo esta advertencia a gente como usted y como yo, gente común y corriente. Esto me enseña que todos tenemos la capacidad de estudiar la palabra, porque la palabra no es de interpretación privada, y entender qué tan cierto o qué tan falso es lo que me están enseñando. Luego Jesús, después de hacerles esta observación y decirles, mirad, guardaos, les dice de qué. Dice, de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Miremos un poquito qué es la levadura. La levadura es sume, del griego sume, que significa error mezclado con la verdad o doctrina corrompida. Jesús les está diciendo a los discípulos, miren muchachos, tengan cuidado de mezclar lo que yo les estoy enseñando, que es la sana doctrina, con esas ideas falsas y principios falsos que los fariseos viven por ahí predicando. Es lo que Jesús les está diciendo a los discípulos.
de esas doctrinas corrompidas que están aprendiendo. Pero luego Jesús asume que los discípulos han entendido. Y yo pensaba, si quizá yo hubiera sido uno de los 12, tampoco hubiera entendido. Y Jesús hablaba en muchas figuras literarias que quizá no hubiéramos entendido en su momento. Pero aquí la levadura de los fariseos me habla de una doctrina falsa, de una doctrina errada, de una doctrina corrompida. Y quiero que leamos el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5, el versículo 2. Mire, en cuanto a las doctrinas corrompidas, en este pasaje, Pablo hace una explicación, y usted lo puede estudiar en su casa, en la que después de enseñar la sana doctrina, aún los creyentes que tienen la sana doctrina han empezado a regresarse a la doctrina que no era de Cristo. Y dice versículo 1, Pablo hace esta recomendación y dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Esto es la verdad de la palabra de Dios. Y no estéis otra vez sujetos a las doctrinas, al yugo de esclavitud. Y luego le habla de las prácticas de la religión. Dice: he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Pablo les está diciendo a los hermanos de Gálatas: mire, hay unas prácticas dentro de la religión que no dejan de ser más que religión, que no dejan de ser más que prácticas, que no producen ningún efecto, que no sirven espiritualmente en nada para llegar al cielo. En otro pasaje, en Efesios 2:8, Pablo dice, es que esto no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, no se mate haciendo obras pensando que se va a ir para el cielo. Pero la Iglesia Católica predica de las buenas obras como un hecho para ir al cielo, ¿cierto? Y son muchas las prácticas religiosas que hacemos que no tienen fundamento. Un día estaba en una iglesia predicando, me invitaron a predicar. Y cuando llegué, me dijeron: ayúdenos a dirigir también la alabanza. Entonces, evidencié que cuando yo leía la Biblia o citaba un versículo de la Biblia, la gente de esta iglesia se ponía en pie. Siempre se pusieron en pie. Y yo decía: y de pronto la Biblia dice por allá en tal pasaje esto, y la gente se paraba. Pensé, es una acción de respeto. Sí, muchos lo hacen por respeto y se paran para leer la Biblia o se paran para orar. Yo pensé, es una acción de respeto, esto no tiene ningún fundamento, es respeto a Dios y es válido. Pero en mi corazón quedó la curiosidad. Entonces, cuando terminó la alabanza y la predicación y el culto, yo le pregunté a la líder de alabanza y le dije: venga, ¿por qué siempre que uno cita la Biblia o la lee, aquí se paran? Y ella me decía: nos han enseñado que esto es una acción de honra a Dios, pero que esto, como quien dice, dicho en forma coloquial, esto nos ayuda a ganar puntos para llegar al cielo. Y yo decía: vaya, qué error tan craso, qué mentira tan grande, eso no está en la Biblia. Si se para o no se para, la Biblia sigue siendo la misma. ¿De qué le sirve pararse a leer la Biblia si no la aplica, cierto? ¿De qué le sirve pararse a orar si su oración es palabrería? No es sincera, ¿cierto? Y hay muchos errores de las prácticas de la religión que creemos nos van a llevar al cielo. Y Pablo aquí, en este pasaje les dice: ¿para qué se circuncidan? Si esa era la práctica religiosa judía. ¿Para qué se circuncidan? Pues si lo hacen, de nada les aprovecha Cristo. Entonces, como quien dice, pues ¿para qué Cristo? Si ustedes están convencidos en que su doctrina falsa les salva. El eje de la sana doctrina
Es la fe que obra por el amor. Gálatas capítulo 5, el versículo 6, el mismo pasaje. Dice, porque en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Pablo les está diciendo, esas prácticas religiosas, que no son más que religión, no trascienden a la salvación. No tienen ningún fundamento en la salvación. Aquí lo que tiene fundamento y lo que tiene poder es la resurrección de Cristo en la cruz para salvación de todos nosotros los pecadores. Versículo 7 dice, vosotros corríais bien, es decir, ustedes iban bien en la sana doctrina, fueron discipulados, fueron enseñados, iban bien, no había error en ello, corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Y Pablo se hace una cierta pregunta ahí interesante, ¿cierto? Y es que las falsas doctrinas tienen precursores. Russell, el precursor de la falsa doctrina de los testigos de Jehová que les comentaba al inicio, logró inundar el mundo con una falsa doctrina, así como lo han hecho otros. ¿Cierto? Y Pablo aquí dice, pero si ustedes iban bien, ¿cómo es que se desviaron? Y sucede con hermanos de la iglesia así. Aquí había una hermana que tocaba el piano y cantaba y dirigía en la alabanza en algún tiempo. Y su esposo ayudaba en la iglesia y colaboraba. Y de un momento a otro resultó que no, que nosotros éramos falsa doctrina y que ella se congregaba en los adventistas del séptimo día. Y nosotros decíamos, pero ¿cómo si iba tan bien? Si corría bien, si tenía la falsa doctrina, ¿ahora qué hace allá? Viviendo y practicando un poco de cosas que no son espirituales y bíblicas y que no llegan a la salvación. Y Pablo se hace esa pregunta y dice, vosotros corríais bien, ¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Alguien, siempre hay alguien que produce que el error entre en el corazón de las personas para no obedecer a la verdad. Sigamos leyendo. Versículo 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama, de Dios. Y luego dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Un predicador falso puede lograr que toda una congregación se pierda. Mire, por eso les decía, ¿cuántos de ustedes van a ir a su casa hoy en la mañana o esta semana y van a tomar los apuntes de mi bosquejo y van a mirar si eso es verdadero y si eso es cierto? Porque estamos acostumbrados a creer lo que nos dicen. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un falso puede provocar un gran error en muchos. Número 2, ya hablamos de las doctrinas corrompidas, hablemos de las prácticas corrompidas. Y vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5 dice de esta manera: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Uy, eso estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberlo lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Prácticas corrompidas. Y estaban juzgando allí un caso de inmoralidad y se estaba dando una situación inmoral en la iglesia y nadie decía nada. Nadie decía nada, nadie decía, oiga pastor, mire lo que está pasando, mire lo que está sucediendo. Mire que aquí hay un hermanito que está viviendo una vida tan inmoral que ni siquiera los del mundo lo hacen.
Y nadie le decía nada. Y la vida le seguía, ¿cierto? Ese tema de la inmoralidad sí que es dulce. Yo creo que ese es el lugar por el que Satanás se mete en la iglesia para destruir los ministerios, ¿cierto? Y hemos tenido casos de personas que sirven en los ministerios que tienen en su corazón y en sus prácticas inmoralidad y que aún así sirven. Pareciera que, les compartía yo la última vez que estuve acá predicando, están cegados su entendimiento y no se dan cuenta del pecado que mora en ellos. Y así participan y así ministran y así sirven. Y eso era lo que estaba pasando en esta iglesia. Una práctica corrompida. Un error acá. Versículo 2 dice: mas vosotros estáis envanecidos. Es que Pablo les está diciendo, es que ustedes no se dan cuenta que eso que está viviendo la iglesia es pecado. ¿Cómo es que ustedes vienen a culto? ¿Cómo es que ustedes sirven al Señor? Le está diciendo Pablo en este pasaje. Y viven en inmoralidad y nadie dice nada. Y todos felices. Y todos como el mundo, ¿cierto? El vecino se va a vivir con la vecina en unión libre y eso no pasa nada. Eso es lo más normal. Lo raro sería si se casaran, ¿cierto? Eso sería lo extraño. Dice versículo 2: ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Tenían una mente envanecida, tenían insensibilidad al pecado. Versículo 6 dice: no es buena vuestra jactancia. Es decir, ustedes estaban creyendo, le dice Pablo a esta iglesia, ustedes creen que eso está bien, pero mire, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Es decir, usted no sabe que si no se corrige ese pecado de error, entonces los otros lo van a cometer también. Porque como a ese no se lo corrigieron y a él no le dijeron nada, pues yo también lo hago. Porque un poco de levadura leuda toda la masa, dice Pablo en este pasaje. Y en Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 12, versículo 1, miren lo que dice. La levadura de los fariseos dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. La levadura de los fariseos, en primer lugar, son doctrinas corrompidas, son prácticas corrompidas, pero también es hipocresía. Y de esto hay mucho en las iglesias. Mire, la palabra hipocresía es hupocrisis, del griego hupocrisis, que significa actuación dramática. Y leía que en la época los hipócritas eran como el grupo de teatro y los que hacían teatro tenían unas grandes máscaras con dispositivos que permitían amplificar el sonido. Dispositivos mecánicos, pues no tenían sistema de sonido como lo tenemos hoy. Entonces inventaron sistemas dentro de sus máscaras para amplificar el sonido y era necesario ponerse la máscara para que el sistema mecánico no se viera. Y salían a la plaza a hacer sus actuaciones. Y entonces el plan del sábado era: vamos a ver los hipócritas. Eso hoy sonaría rarísimo, ¿cierto? Es como decir: vamos a ver teatro hoy. Era lo que hacían. Y Jesús está diciendo: mire, guárdese de la levadura de los fariseos, aquí en Lucas, que es hipocresía. Es decir, ellos, los fariseos, eran unos grandes actores, eran los mejores haciendo teatro. Por allá hay un pasaje que dice, hablando de Jesús sobre la oración, dice que ellos se paraban en las esquinas de las calles y levantaban las manos y oraban a todo grito. Y la gente los miraba y decía: wow, el sumo sacerdote. Como era el sumo sacerdote, pues llamaba la atención, ¿cierto?
Y luego Jesús les dice, ustedes por fuera son lindos, pero por dentro apestan a muerto. Son como tumbas, les dijo Jesús. ¿Y cuántos estamos siendo hipócritas en la iglesia? Mire, nosotros podemos engañar al pastor, podemos engañar al líder, podemos engañar al que sea, pero a Dios no lo podemos engañar. Porque hay una característica de Dios y es que Él es omnipresente. Y entonces conoce dónde estamos y es omnisciente y conoce nuestros corazones y nuestros pensamientos. Número 2. Lo primero que hemos estudiado es la advertencia de Cristo. Luego se evidencia la falta de entendimiento de los discípulos. Vamos nuevamente al pasaje de Mateo. Y en el versículo 7 dice: si usted alguna vez llega a vivir enseguida de una iglesia, en la hora de culto no prenda una pulidora así. Gracias. Y dice el versículo 7, ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Uy, qué ignorancia la de los discípulos. Mire, la consideración mental de los discípulos era que Jesús tenía hambre y que les estaba diciendo, venga, muchachos, a usted se les olvidó traer de comer. Y ninguno le dijo nada a Jesús. Los 12 estaban convencidos de que el error, de que su pensamiento errado era correcto. Quizá Juan le dijo a Jacobo, uy, no trajimos pan. Felipe, que es el encargado aquí de la logística, se le olvidó comprar el pan. Pero nadie le preguntó nada a Jesús, si se refería, ni siquiera nadie le dijo, venga Jesús, ¿es que tiene hambre? Si tiene hambre, pues vamos a comer algo. Nadie le preguntó nada a Jesús. Dice aquí, ellos pensaban dentro de sí. Y la embarramos, no trajimos pan, Jesús se va a poner bravo. Y se van a dar cuenta que era que Jesús se ponía molesto en realidad. Más adelante lo vamos a ver. Mire, la seguridad mental de los discípulos carecía de argumentos doctrinales. Ellos estaban pensando que eso era lo correcto. Como muchos vienen a la iglesia y se hacen algunas cosas en la iglesia y pensamos que es correcto. Y vamos a otra iglesia y miramos y pensamos que lo que se hace es correcto porque es una iglesia, sin tener la capacidad de juzgar y decir, eso no es bíblico, eso no es correcto. Yo le pido al Señor que no me permita nunca estar en una iglesia donde hagan cosas incorrectas o que nunca por error invitemos a predicar a alguien aquí que termine diciendo cosas falsas, porque yo creo que yo me pararía y le diría mentiroso. Eso no dice la Biblia. Y para evitarme ese problema, entonces le digo, Señor, no me permita vivir esa situación, porque sería en realidad incómodo, ¿no? Ellos no tenían argumentos doctrinales, todos estaban seguros que estaban pensando lo correcto. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, mire, lo aseguraron, esto dice porque no trajimos pan. Era así, para los discípulos Jesús estaba hablando de una cosa y ellos estaban entendiendo otra, y lo otro que estaban entendiendo era así, era correcto. Ninguno le pidió una explicación a Jesús, ninguno le dijo, venga Juan, mijo, usted que tiene tanta confianza con Jesús, que lo abraza, se le recuesta en el pecho, pregúntele si tiene hambre, porque si tiene hambre le conseguimos de comer. Quizás si eso hubiera sucedido, Jesús le hubiera dicho a Juan, no mijo, yo no tengo hambre, les estoy enseñando que se guarden de las falsas doctrinas y del error. Pero ninguno preguntó, ninguno dijo nada. Un día me preguntaron a mí en el trabajo y me dijeron, Juanito, ¿dónde es que está ese versículo que dice que al que madruga Dios le ayuda? Y yo le dije a mi compañera, le dije, ¿en realidad usted piensa que eso lo dice la Biblia?
¿Y al que madruga Dios le ayuda? No, o sea, nada que hacer, ¿cierto? Evidencia la falta de la lectura bíblica, pero el creer que así es, lo que me dicen, lo que me enseñan, y ya. Ninguno pide explicaciones. Mire, hay doctrinas y prácticas erradas y creemos que es así. Un día alguien me dijo, yo le invité a la iglesia y me dijo, yo no voy a su iglesia, yo voy a mi iglesia. Él era católico. Dijo, yo voy a mi iglesia. Y yo le dije, ¿y usted está convencido que en su iglesia está la sana doctrina? Y se quedó mirándome y me dijo, es lo que me enseñaron mis abuelos y mis papás. Y me devolvió la pregunta y yo le dije, sí, es lo que me enseña la Biblia. Y yo puedo demostrarle a usted por la Biblia que mi iglesia y que mi doctrina es la correcta. Y luego me dijo, ¿y usted se iría de su iglesia algún día? Le dije, sí, si en mi iglesia empezaran a hacer cosas que son incorrectas doctrinalmente y no las corrigieran, me iría. Y luego me dijo, mire Juan, a mí me da igual ir a su iglesia o a la mía porque es que todos adoramos al mismo Dios. Ese es un pensamiento comunal de la gente sin Cristo. Todos adoramos al mismo Dios. Eso es una gran mentira. Eso es falso. Eso no es verdadero. El que está postrado ante una cruz con un Cristo allá colgado, ¿en realidad estará adorando al Dios vivo? ¿O el que está rezándole a la Virgen, en realidad estará adorando al Dios vivo? Pues eso no es lo que dice la Biblia, ¿cierto? Hay una falta de entendimiento. Mire, esa falta de entendimiento que evidencian los discípulos aquí y que es la situación de muchos de nosotros en la iglesia, obedece a lo siguiente. Primero, a que los discípulos andaban con Jesús, pero no se identificaban con Jesús. No hablaban el mismo lenguaje que Jesús. Y la gente que andaba con Jesús no se identificaban con Jesús porque la gente iba detrás de Jesús para que le sanara el abuelito, para que le devolviera la vista, para que le quitara la hernia. Para eso era que la gente iba detrás de Jesús. Otros más necesitados iban detrás de Jesús para que les diera de comer. Y estos discípulos, aunque andaban con Jesús, no se identificaban con Jesús, no entendían el lenguaje de Jesús. Y eso sucedió en muchas otras ocasiones. Un día, en la noche, se presenta Nicodemo delante de Jesús para hablar sobre la salvación y Jesús le dice, mi hijo tiene que nacer de nuevo. Y Nicodemo, el doctor de la ley, el fariseo, el que sabía de teología, le dice, Señor, ¿y cómo es que yo tengo que entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? No entendió. Allá en Juan capítulo 4 está Jesús y la mujer samaritana. Y Jesús le dice, yo puedo darle agua que salta para vida eterna. Y la señora doña samaritana le dice a Jesús, ay, venga, deme de esa agua que yo no quiero volver a tener sed física jamás. No entendió el mensaje de Jesús. En Juan capítulo 6, Jesús dice que Él es el pan que descendió del cielo, que han de comer su pan. Y entonces quienes estaban con Jesús dicen, ¿y cómo es que lo vamos a partir y no lo vamos a comer? Y sucedió en muchas ocasiones así. Jesús estaba siempre hablando un lenguaje diferente al de la gente y la gente no entendía. Y en esta situación Jesús está utilizando su recurso espiritual, hablando como el Hijo de Dios. Y los que estaban con él, los apóstoles, los discípulos, los que le ayudaban, los que servían con él, los del ministerio de Jesús, no entendieron lo que Jesús dijo, porque no se identificaban con él. Mire, nosotros quizá tampoco lo hubiéramos entendido, pero gracias a nuestro Dios poderoso y al bendito Espíritu Santo tenemos la Biblia que nos explica todo eso que Jesús habló. Número 2, la falta de entendimiento obedece al desinterés por el conocimiento pleno de la palabra. Les decía hace un momento, algunos se creen todo lo que les predican. Cuando estamos en confinamiento,
Uno entraba a Facebook principalmente y usted encontraba el domingo muchos cultos de muchas iglesias, muchos. Y entre semana entraba uno y el miércoles, el martes, el jueves, habían cultos de otras iglesias. Y entonces, un día estábamos ahí en mi casa con mi esposa y entramos a un culto, vimos un culto ahí ahí publicado, estaban en vivo, de Maná. Y les voy a decir nombre y santo para que se guarden. Estaba Maná y el pastor Gildardo Paredes ahí predicando, justo en la predicación. Y me quedé yo detenido mirándole porque la iglesia de él era en ese tiempo a una cuadra de mi casa y yo escuchaba el escándalo que hacían en cada reunión. Y entonces dije, voy a mirar a este pastor que predica y qué es lo que dice y que se ha llevado hermanitos de nuestra iglesia, qué es lo que les dicen, qué es lo que les atrae de él. Y evidentemente habla muy bien. Uy, parece locutor, tiene hasta un tono de voz bonito y todo. Pero no tiene ni idea de la Biblia. Y empezó a predicar ahí un poco de cosas y la gente escribía, amén, gloria al Señor, y estaba hablando sobre la prosperidad y un poco de cosas. Y entonces empezó Juan David a citar versículos, solo a citar versículos que argumentaban que lo que él estaba diciendo no era verdadero, era falso. Y empecé a citar versículos ahí. Y entonces alguien muy molesto respondió a los versículos, comentó los versículos y empezó a hablarme. Entonces yo empecé a argumentarle el por qué lo que él estaba diciendo era falso. Y en un momento él habló y dijo que si yo quería discutir con el tema con él, fuera a su iglesia y lo hiciera. Entonces yo le escribí, ¿por qué no lo discutimos acá que usted está predicando sobre el tema y hacemos que todas estas personas que lo siguen a usted entiendan la verdad? No quería que supieran la verdad. Finalmente terminó el culto así, terminó esa reunión así en nuestra discusión teológica y inmediatamente me escribió la esposa de él por Messenger y uy, mejor dicho, qué vaciadón que me pegó, que yo por qué me metí ahí, que ella ya había entrado a mis redes, que ella había visto mis videos, mis predicaciones, mi iglesia, que no sé qué, y que yo era un falso. Yo le dije, pastora, si usted cree que yo soy un falso, yo la invito a que estudie la Biblia y que juzgue mis predicaciones con la Biblia. Que lo haga con las de los predicadores de mi iglesia, no hay ningún problema. Y si nosotros estamos en lo falso, nos reunimos y usted me muestra con la Biblia la falsedad que nosotros estamos predicando. No me volvió a escribir nada más. Pero los hermanos de su iglesia yo veía que aprobaban todo lo que él estaba diciendo. Nadie tenía la capacidad de decir, venga, no, eso como que no es cierto, eso como que no es verdadero. Porque hay un desinterés por estudiar la palabra de Dios. Es muy fácil sentarse en el culto y escuchar y decir amén, gloria a Dios. Pero es muy dispendioso y trabajoso irse a la casa, abrir la Biblia, un comentario bíblico, un diccionario y empezar a estudiar la Biblia, a ver si de lo que me alimenté hoy me hace bien, o quizás es comida chatarra, quizás me hace daño. Número 3, esa falta de entendimiento obedece al amor que siente el ser humano por la ignorancia. Y usted va a decir, uy, sí, eso suena duro, ¿cierto? Pero es así. Mire, usted prende las noticias y ve que el periodista dijo una palabra que usted no sabe qué es. Inmediatamente usted coge su celular, pero no para buscar en el diccionario qué dice esa palabra, sino para mirar otras cosas porque ya no entendió la noticia, ¿cierto? No estoy diciendo que todos, pero la mayoría de personas no hacen eso. Leemos la Biblia y encontramos palabras raras ahí que no entendemos y seguimos leyendo de largo. Cuando estamos en el discipulado con los niños, ellos empiezan a leer la Biblia y yo le digo, pare ahí, ¿usted sabe qué es eso? Y entonces ellos se quedan y me dicen, no,
Entonces busquemos qué significa esa palabra para que entendamos lo que estamos leyendo. Parece que hay un conformismo con estar en la ignorancia, con no aprender, con no querer saber más de lo que podemos saber. Número 3, hablamos ya de la advertencia de Jesús, de la falta de entendimiento de los discípulos. Ahora vamos a hablar del reproche de Jesús por la ignorancia de los discípulos. Versículo 8. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 y de cuántas cestas recogisteis, ni de los 7 panes entre los 4,000 y de cuántas cestas recogisteis? Mire, los calificativos con los que Jesús se refirió a la ignorancia de sus discípulos, de su equipo de trabajo, no fue nada suavecito, no fue nada sencillo. Mire, si nosotros le habláramos así a nuestros grupos de trabajo, nos linchan. Vamos a leerlo. Mire, lo primero que les dijo: ustedes son sin entendimiento y sin comprensión. ¡Wow! Así les dijo Jesús. Mire, y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis? ¿Es que no entienden? Les dice Jesús. ¿No entendéis ni os acordáis? ¿No comprenden? ¿No entienden? Leamos Marcos capítulo 8, que está el pasaje paralelo a ese. Versículo 17, Marcos 8, 17 dice: y discutiendo Jesús les dijo: ¿qué discutéis porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Les dice Jesús. Uy, eso es duro, ¿cierto? Es que usted no entiende. No entiende lo que yo le estoy diciendo, le dice Jesús a los discípulos. Sin entendimiento, acá se traduce como sin renovación de la mente. Mire lo de tan gran envergadura que es esto. Y sin comprensión significa sin esfuerzo por conocer. Jesús les dice a los discípulos: ustedes, señores apóstoles, tienen una mente que no ha sido renovada. Y ustedes no les importa conocer, no se esfuerzan por aprender. Pues es que ninguno le preguntó a Jesús lo que estaba sucediendo. Eso es cruel, eso es duro, eso son palabras definitivas muy fuertes. La palabra comprender también significa conseguir un pleno conocimiento de, familiarizarse totalmente con X o Y situación. Jesús les está diciendo: ustedes no se familiarizan conmigo, no se entienden conmigo, porque tienen una mente que no ha sido renovada. No podemos hablar el mismo lenguaje si no ha recibido a Cristo en el corazón. Es lo que Jesús les está diciendo. Ustedes están sin entendimiento y sin comprensión, le dice a los discípulos. Luego les dice: hombres de poca fe. Volvamos al pasaje de Mateo. Versículo 8. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe? Aquí fe no es la fe intelectual de la que todos creemos, que yo creo que eso va a ser así y se hace realidad. No. Esto es la fe del conocimiento de la palabra de Dios. Les dice, en otras palabras, les dice ignorantes. Es decir, ustedes que tienen poquitico conocimiento de la Biblia, teniendo la oportunidad de saber mucho. Es que, mire, Jesús se la sabía toda. Jesús se sabía toda la Biblia. Y los apóstoles eran poco curiosos de la palabra, porque usted no encuentra pasajes en los que reiteradamente le están preguntando a Jesús: venga Jesús, explíqueme esto, Jesús, esto por qué así, Jesús, mire, y muy pocas veces lo hicieron. Eran poco curiosos de la palabra. Entonces su interés era poquito y su conocimiento de la palabra es poquito, y Jesús les dice: ustedes son de poca fe, ustedes son de poco entendimiento de la Biblia. Yo no sé por qué ahí no dice Juan, Jacobo y Pedro no hicieron nada, ¿cierto? Se aguantaron esto. Luego les dice Marcos 8:17,
que es el otro pasaje. Les dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? Que no, porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis. Luego le dice, aún tenéis endurecido vuestro corazón, ustedes son de un corazón muy duro. Les dice Jesús, es que a ustedes sí definitivamente no les entra, es lo que Jesús les está diciendo. ¿Cómo es que acaban de ver un milagro donde yo reparto panes y peces para 4,000 y antes lo habíamos hecho para 5,000 y ustedes se están preocupando porque no tenemos que comer? Jesús, mire, Jesús no se preocupaba por la comida porque es que Jesús en realidad hubiera podido convertir las piedras en pan. Qué grande le quedaba a Jesús. Tienen hambre, venga, pidamos maná del cielo, y caía. Si Jesús lo hubiera querido hacer, se podía. Eso no era difícil para Jesús. Pero como el conocimiento de los apóstoles era tan poquito, su corazón aún estaba duro. Y no podían entender las verdades bíblicas que Jesús predicaba. Versículo 18 de Marcos 8:18. Mire esto, dice, teniendo los ojos, no veis, y teniendo oídos, no oís, y no recordáis, sordos y ciegos. ¿Usted imagina eso? Que el pastor les diga, es que ustedes sí son sordos, les entra por aquí, les sale por aquí, no aplican lo que yo les predico. Uy, ¿cuántos se van de la iglesia? ¿Cierto? Pero Jesús, eso es lo que le está diciendo a los apóstoles aquí, ustedes sí son muy sordos y muy ciegos. Porque es que, ¿cuánto les he predicado? Y no se acuerdan. ¿Cuántos milagros he hecho? Y no se acuerdan. Dice ahí, sordos, ciegos, no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Mire, un comentarista decía esto, fue tan duro Jesús, que les está diciendo algo así como, ustedes tienen los ojos y las orejas de adorno, porque tienen oídos y no oyen, y tienen ojos y no ven, como los ídolos. Durísima esa palabra. Es fuertísimo lo que Jesús está diciendo acá, ¿cierto? ¿Y cuántos en realidad somos ciegos y sordos? ¿Cierto? ¿Cuántos en realidad no estamos siendo conscientes de la enseñanza de la palabra de Dios y por eso cometemos errores y por eso caemos en la falsedad? También les dijo, no os acordáis, sin memoria, desmemoriados. ¿Usted se imagina que yo haga eso con los de alabanza y les diga, es que ustedes sí son sordos, ustedes son ciegos, ustedes son sin memoria? Eso es una falta de respeto quizás, ¿cierto? Pero eso fue lo que Jesús le dijo a los apóstoles. Durísima la palabra, la forma como Jesús los estaba corrigiendo. Y luego Jesús mismo, para argumentarles que eran ciegos, sordos y sin memoria, mire lo que pasa. Dice, ¿no os acordáis cuando partís 5 panes entre 5,000? El argumento de Jesús. Jesús tiene argumentos para decir las cosas. Y cuando los 7 panes entre 4,000, es que ustedes no estaban ahí. Es que ustedes no vieron el milagro. ¿Se les olvidó? Es lo que Jesús les está diciendo. Esos son los argumentos de la corrección de Cristo. Primero, los milagros de los que fueron testigos. ¿De cuántos milagros no fueron testigos los apóstoles? Cuando Jesús partió, multiplicó para 5,000. Después dice el pasaje que Jesús les dijo a los apóstoles, súbanse al barco y pasen al otro lado, y Jesús se fue al monte a orar. Y cuando ellos iban en la mitad del mar, tuvieron una gran tempestad que casi mueren, donde Jesús camina sobre el mar. Y cuando Jesús aparece, les dice a Pedro, usted sí es de poca fe. ¿Ya se le olvidó lo que pasó esta tarde? ¿Se le olvidó que multiplique panes y peces? ¿Por qué le falta la fe? Y sin duda Dios ha hecho muchos milagros en nuestras vidas, ¿cierto? Muchas cosas que nos han demostrado la veracidad de la palabra. Luego, como argumento, les habló de los errores doctrinales de los fariseos y de los saduceos. No vamos a leer los pasajes porque no alcanzo, pero por ejemplo en Mateo capítulo 6,
Les habla sobre la oración y les dice: no usen vanas repeticiones como los hipócritas. Es decir, no se ponga a orar como los fariseos, que ellos están orando y repitiendo las mismas cosas, y eso no tiene ningún efecto. Eso es una oración que no es más que palabrería. Y en otras ocasiones Jesús les habló de la forma como abusaban económicamente de las viudas. Y bueno, Jesús ya les había hablado acerca de los errores doctrinales de los fariseos. En Marcos 7 les habla del lavamiento de las manos en la casa de Simón. Señor, ¿y tus discípulos por qué no se lavaron las manos? Jesús les dice: ¿eso para qué? Si es que lo que corrompe es lo que sale del corazón. Eso es lo que contamina al hombre. Al fin y al cabo, si no se lava las manos, pues baja la letrina, les dice Jesús. Y número 4, la rectificación del error. Jesús no solo los confrontó, no solo los exhortó, los reprochó, sino que rectificó el error que ellos tenían. No podía dejar Jesús que esta situación pasara y que ellos siguieran pensando que Jesús tenía hambre, sabiendo Jesús que en sus corazones había un gran riesgo de que ellos practicaran las falsas doctrinas de la religión de aquel entonces. Versículo 12 de Mateo capítulo 16. Entonces entendieron, después de todo esto, después de que los trató así, si no entendían, sí, definitivamente, pues no había como qué más hacer, ¿cierto? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Jesús les confrontó para sacarles del error. Lo primero fueron sus milagros. Mire, Juan capítulo 14, 22. Leamos ese pasaje. Juan 14, 22 dice: lo tengo mal. Es Marcos 8. Sí, es el pasaje que estamos leyendo. Marcos 8:19. Jesús los probó, mire, les dijo: cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron 12. Ah, sí se acordaban, sí sabían. Y luego les dice: y cuando 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Jesús los confrontó. Jesús quería que ellos fueran observadores de los detalles. Eso es un detalle porque ahí no dice qué pasó con todo ese pan que sobró y que recogieron. No sabemos, ¿cierto? Es un detalle ahí en el pasaje. Pero Jesús fue observador de los detalles y los apóstoles no. Jesús les está diciendo: mire, esos pequeños detalles son claves para corregir los errores de la doctrina. Si ustedes se dan cuenta, son detalles, pero son significativos. Les está diciendo a los apóstoles y los está confrontando a ellos para sacarles del error y decirles que a mí no me queda grande multiplicar el pan y los peces. A mí no me queda grande producir comida de donde no hay, les está diciendo a los apóstoles. Yo no me refiero a la levadura del pan que nos comemos. Les está diciendo Jesús. Y mire la actitud de los apóstoles. Bonita la actitud de los apóstoles. Entonces entendieron. Ninguno refutó nada, ninguno dijo nada, ninguno habló nada contra Jesús. Después de que Jesús los califica, como ya vimos, se miraron unos a otros y dijo: ay, sí, estamos equivocados. Él no tiene hambre. Él lo que nos está enseñando es que no nos comamos
espiritualmente cualquier cosa que nos enseñan y que nos predican. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura de los fariseos. Yo sigo pensando como Juan, Jacobo y Pedro, yo pienso mucho en ellos por su carácter, cómo se dejaron tratar así, cómo no dijeron nada, cómo se aguantaron. Bueno, y aunque Jesús les dice sordos, ciegos y sin memoria, y sin entendimiento, y sin comprensión, yo llego al final del pasaje y los veo y digo, a mí me parece que sí tenían interés en aprender, porque entendieron. Bueno, después de esa clase de teología tan dura que Jesús les dio, ¿quién no entiende, cierto? Pero los judíos, los apóstoles entendieron su error y no dijeron absolutamente nada. Mire, hermanitos, el error es una de las mejores armas que tiene Satanás para alejar a los cristianos de la verdad. ¿Cuántos están perdidos sin Cristo, creyendo que están con Cristo porque están en una iglesia y están escuchando palabra y predicaciones que no les edifican? Y esto es porque el error tiene su aposento en el pensamiento de las personas. Por eso una de las condiciones para evidenciar el nuevo nacimiento es la renovación de la mente, del entendimiento. Pero cuando el entendimiento es alterado, es trastornado por el error, pues Satanás sin duda está actuando en el corazón de las personas. Yo les invito a que usted lea nuevamente ese pasaje en su casa, que lo estudie y que pensemos y pidamos a Dios, ¿no?, que nos libre de creer en cualquier cosa que pueda llevarnos a cometer errores en lo que se refiere a la doctrina de Cristo. Señor, te damos muchísimas gracias esta mañana que nos permites estar aquí para estudiar tu palabra. Gracias porque esta palabra es fuerte, pero habla a nuestros corazones, pero nos enseña, pero nos edifica, nos corrige, Señor. Quizá abre el entendimiento de muchos que hemos sido ciegos, que hemos sido sordos, sin entendimiento, que hemos estado sin comprensión, Señor, que hemos sido faltos en fe, en interés por conocer tu palabra. Perdónanos por esta ignorancia, Señor. Perdónanos por esta falta de interés de conocer tu palabra, de amarla, de apasionarnos por ella, de indagar, de conocer de ella, para que la luz de tu Espíritu alumbre nuestros corazones y nuestros pensamientos, y la renovación de nuestro entendimiento sea efectiva y eficaz, Señor. Ayúdanos a caminar cada día, Señor, en tu verdad, y danos la suficiente sabiduría y entendimiento, Señor, para saber cuándo lo que nos enseñan y nos predican, Señor, no es correcto y que nos quiere alejar de la verdad. Honramos tu nombre en esta mañana y te bendecimos, Señor bendito. Amén y amén.